Yo soy el camino, la verdad y la vida, dijo Jesús. Por eso nos encontramos todos los días necesitados y esperanzados. Buscamos ser reavivados por la palabra del Señor. Hoy nos detenemos en el segundo capítulo de la carta del apóstol San Pablo a los Efesios. Esa carta que él escribió desde la cárcel y que lejos de incomodarse o de reclamarle a Dios por su prisión, que fue por causa de su testimonio y de la predicación del Evangelio, él transmite desde lo que algunos consideran la reina de todas las cartas de Pablo, un mensaje de unidad, un mensaje de fe, un mensaje de propósito de la Iglesia y de la salvación que Dios ofrece a cada uno de sus hijos. Hoy nos detenemos en este capítulo 2, pero antes pedimos la bendición del Señor. Padre nuestro que estás en los cielos, al meditar en tu palabra, queremos por favor que nos asistas con tu Espíritu. Dirígenos, bendícenos, te lo pido y te lo agradezco en el nombre de Jesús. Amén. El capítulo 2 del libro a los Efesios se introduce con el concepto de que la salvación de nuestros pecados es por la gracia de Dios. Él lo hace en estos términos. Él les dio vida a vosotros cuando estabais muertos en los delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Dice, ustedes estaban muertos en los pecados, y un muerto no puede hacer nada por sí mismo. Y cuando estábamos muertos en ese pecado de otro tiempo, el Señor nos dio vida. Versículo 3. Entre ellos vivíamos nosotros también todos en otro tiempo, andando en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Nosotros también, en otro tiempo, hijos de ira, vivíamos conforme a los deseos pecaminosos de este mundo. Pero, versículo 4, Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. Insisto, un muerto no puede hacer nada por sí mismo. Cuando estamos muertos en nuestros delitos y pecados, Cristo nos dio la vida. Juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia, su bondad para con nosotros en Cristo Jesús, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no es de vosotros, sino que es don de Dios. Es por la gracia, es un regalo, es un presente, que lo aceptamos a través de la fe, pero aún la fe es un don que Dios nos da. Por eso dice, por gracia sois salvos. No por obras. Yo no gano el cielo, no gano la salvación con lo que hago. Para que nadie se gloríe, somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ella. Mire, habla de que no nos salvamos por obras, pero enseguida dice que como somos hechura suya, las obras demuestran la presencia del Señor en nuestra vida y que Dios preparó de antemano para que pudiéramos andar en esas buenas obras. Versículo 11. Por lo tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles, en cuanto a la carne, eran llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. El judío se circuncidaba, el gentil no lo hacía. Y a veces había quienes creían que quien tenía la marca externa física de la circuncisión, entonces ese sí era un religioso de verdad.
y el otro, que era gentil, que no tenía la marca, pero que comenzó a creer, no era un religioso de verdad porque no tenía la marca física, pero sí tenía la marca espiritual de haber aceptado por fe los méritos del Señor. Versículo 12. En aquel tiempo estaban sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, y sin esperanza y sin Dios en el mundo. Y va siendo el contraste lo que eran antes y lo que pueden llegar a ser ahora. Pero ahora, en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabas lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Lejos por el pecado, distantes, pero ahora cerca gracias al sacrificio del Señor. Él es nuestra paz. De ambos pueblos, judíos y gentiles, hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresadas en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Es Dios, es Jesús, por su muerte que nos reconcilia a unos y a otros, entre nosotros y especialmente con Él. Versículo 16. Y esa reconciliación es posible por la cruz. Por eso dice, mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos, judíos y gentiles, en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que están cerca, porque por medio de los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre, tanto judíos como gentiles, descendientes y no descendientes, los que son de la rama del árbol original o los que son injertados, los naturales, los adoptados, todos son hijos de Dios y todos tienen acceso al Padre por el mismo Espíritu. Por eso ya no sois extranjeros ni forasteros. El extranjero, el forastero era el último de la fila. Dice, ya no son el último de la fila. Ahora son conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. La maravilla del Señor, que nos saca de nuestra ruina del pecado y nos considera conciudadanos de los santos e integrantes de la familia real. Versículo 20. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, los escritos de los profetas, el Antiguo Testamento, de los apóstoles, el Nuevo Testamento, es decir, edificados sobre la palabra de Dios, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, porque la palabra es la palabra del Señor, es la palabra de Cristo, es la vida de Cristo, y el fundamento no es la enseñanza del profeta o del apóstol, sino lo que proviene del Señor, que utiliza al profeta y al apóstol. Entonces, la base es Cristo, los escritos de los profetas y los apóstoles que transmiten la voluntad de Dios son también nuestro fundamento sobre los cuales podemos edificar para que todo el edificio, bien coordinado, pueda crecer para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Queridos, Dios tiene un proyecto para todos, para los que nacieron en una cuna y en un ambiente religioso, y para los que nacieron en un ambiente donde la religión no existía. Dios tiene un proyecto de vida para todos, para los que viven con sinceridad y fidelidad su religión todos los días, y para aquellos que se acuerdan de Dios solamente en el tiempo de necesidad. Pero su ofrecimiento, que es igual para todos, nos desafía y nos compromete a aceptar por medio de la fe, a recibir su palabra y su mensaje y a vivir caminando de su mano. Que esta sea una experiencia hoy y todos los días de nuestra vida. Ahora
vamos a hablar con Dios a través de la oración. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias porque tienes un proyecto de vida para todos. Porque aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, Jesucristo vino para colocar vida en lo que ya no era vida para nosotros. Por eso te damos muchas gracias. Te damos gracias porque nos reconcilias, porque generas fe, porque abres un camino de esperanza. Te pido que bendigas a todos nuestros amigos, que los abraces con este proyecto salvador, generando fe, perdón, paz y esperanza. Todo te pido y todo te agradezco en el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias por su compañía de hoy y de siempre. Nos reencontramos mañana para seguir siendo reavivados por la palabra del Señor.